encontraban una posibilidad de aguantar la explotación a que estaban sometidos laboralmente. A pesar de las anteriores y demás sustancias psicoactivas, continuaron y aún continúan jugando un papel mítico importante en la cultura indígena de Bolivia y Perú. La marihuana en Mesoamérica fue un legado cultural. Es el medio para comunicarse con el pasado, transformándolo en un eterno presente. Los indígenas atribuyeron a la planta cualidades tales como lucidez mental que facilitaba la oratoria en las ceremonias. Se le atribuía también poderes, razón por la cual era consumida solo por ciertas personas, como militares, sacerdotes en momentos especiales, como actos religiosos principalmente. Esta época moderna, el uso de la droga adquiere perfiles de graves consecuencias en comparación a la fase primitiva. En la actualidad surge la manifestación del uso, la universalización, criminalización, represión, tanto por el tráfico y consumo. La configuración de estos nuevos perfiles ligados al desarrollo capitalista moderno, con sus inherentes tendencias de desigualdad, estimulada principalmente por el auge industrial que trae consigo el libre mercado de las drogas, que se convierte en un producto de comercialización. El desarrollo del proceso industrial y el avance tecnológico viene a modificar las relaciones productivas y sociales de Europa entre los dueños de medios de producción asalariados, produciendo cambios profundos en el comportamiento social. La época contemporánea se caracteriza por el afianzamiento en forma unificada y estructurada del capitalismo, dando origen a una división de países desarrollados y subdesarrollados dependientes. Aquí la drogadicción y el narcotráfico principian a reflejar esta división, perfilándose los primeros como grandes centros de consumo y de organizaciones de traficantes, y los segundos como las regiones de producción, quienes desempeñan una actividad que puede calificar como de colaboradores, productores e intermediarios del narcotráfico. La cocaína, al igual que la papa o el maíz, pertenece sin duda al patrimonio cultural del continente americano. Según el excelente estudio Marca Coca del etnólogo Antonin, editado en Londres en 1978, sus orígenes se remontan en los comienzos del período postglacial, cuando el arbusto hoy conocido como Erythrocystum coca debe haber sido descubierto en las faldas orientales de los Andes centrales por los pequeños grupos de nómadas que empezaron a poblarlas. Si bien la coca forma parte de la riqueza natural y cultural del mundo andino desde la más remota antigüedad, se debate sobre la conveniencia o de su consumo solo comenzó con la llegada de las culturas europeas. Bueno, en la definición legal tenemos en el artículo 2, que ya lo leímos ayer, de la Ley contra la Actividad, decreto 4892 del Congreso de la República. Droga, dice que es toda sustancia o agente farmacológico introducido en el organismo de una persona viva, modifica sus funciones fisiológicas y transforma los estados de conciencia. También se consideran drogas las semillas, fluorescencias, plantas o parte de ellas y cualquier otra sustancia de donde pueda ser extraídas aquellas en las bebidas alcohólicas y el tabaco no son aplicables a la disposición de esta ley. Bueno, alguien que quiera comentar, que le queda claro por qué tenemos que conocer la historia, porque antes pues no lo usaban por otros para aguantar trabajar, como lo decían en los pueblos indígenas, no era un delito, pero ¿por qué se convirtió en un delito? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Licenciada, yo creo que el problema ha sido más que todo el abuso que se le ha dado a ciertas pues drogas y que ya al procesarlas, supongo yo que ya combinarla con químicos y todo ese tipo de cuestiones, son los que de alguna manera como que propicia que el efecto
tal vez sea un poco más fuerte de lo que en su forma natural tiene y que crea adicción. Porque así Ujú, como usted leyó, en el caso de Bolivia, pues ahí la gente yo tengo entendido que para, pues también para, pues yo no sé al final por qué lo usan, pero supongo que es por la altura, que ellos es que mastican la hojita de esa planta. ujú. Pienso que, o sea, yo pienso que quizá eso es lo que está ahora, pues ocasionando que esto se penalice. Gracias, Manuel. Fernando había levantado la mano. Sí, licenciado, buenas tardes. Como dice el compañero, que en esos sectores de Sudamérica, por ejemplo, Perú, los incas en su momento, pues lo utilizaron para subir en las alturas, como dice el compañero. Yo creo que en algún momento el expresidente Pepe Mujica eh, quiso regular el consumo más que todo, creo yo, porque de ahí pues creo que es común el consumo de cierto tipo de droga, pero quiso regular no tanto el consumo, sino que el tráfico que se hace, porque lo del tráfico es el que genera violencia, porque en esos países de Sudamérica en realidad la droga pues históricamente pues siempre lo han tenido, Ujú. siempre lo han tenido. Pero Gracias, Fernando. no, no creo, yo no sé por qué pues no logró regularlo, ¿verdad? Porque sería una buena opción para evitar tanta violencia, porque lo que genera es eso, como en su momento lo tuvo también las bebidas alcohólicas, cuando era prohibido su distribución y su consumo. Y de ahí pues el término que ya habíamos platicado sobre el lavado de dinero, que Al Capone pues buscaba la forma de cómo traficarlo, ¿verdad? Muy bien. Mira, alguien que más que quiera opinar, así damos participación a tres y luego Les leemos. decía, buenas tardes. Yo creo que el Sí, problema de Arnold. las drogas está en el consumo excesivo, ya que pues así como muchas veces en medicinas también hay ciertas sustancias que se utilizan, pero ya uno o las personas lo toma muy seguido, ya no es solo como para utilizarlo para alguna herida, un tratamiento, sino que pues para Como pasarse a los otro nivel. opiáceos, ¿verdad? Y cortar eso es el excesivo sería lo malo, licenciado. Gracias, Carlos Giovanni. Sí, licenciado, yo creo que fue más por moda, a veces en los años 70, 80, que hubo más auge del uso de las drogas, ya Exacto. para pertenecer a grupos, eran que los utilizaban, ¿verdad, licenciado? Sí, como los llamados hippies, ¿verdad? Exactamente, en esa época. Sí, ya vieron que en esa época pues hubo bastantes personas que se volvieron adictas a estas sustancias y cometieron delitos, ¿verdad? Entonces, porque realmente estas drogas sí afectan a la psiquis del ser humano. El tanto consumo de esto pues sí afecta. Hugo Eduardo. Sí, licenciada, y yo también considero, ¿verdad?, que tanto en la antigüedad pues se utilizaba básicamente estas plantas, ¿verdad?, ahí sí que para curarse naturalmente. Y como decía el compañero Arnold, pues también en los medicamentos, pues hay varios pues que son medicamentos fuertes y llevan este tipo de sustancias. Gracias, Andy. Buenas tardes, licenciada Buenas tardes. y compañeros. Muchas veces hay muchas personas que utilizan las drogas más por quitarse las dudas, qué es lo que se siente. Y muchas veces se enrolan tanto que empiezan a hacer hasta delitos con tal de seguir sintiendo lo mismo. Ujú. Entonces, eso es lo que yo considero legal. Sí, eh, la verdad es de que hay personas pues que su cuerpo no, gracias a Dios lo prueban y no pasa nada, pero hay otras personas que sí están más propensas a ser adictas a este tipo de sustancias. Vamos a continuar con la ley. Alguien que lea el capítulo 2, la autoría de las personas físicas. El artículo 9 del capítulo 2. Sí, licenciado, mire.
es el de la autoría de las personas físicas. Ajá. Serán consideradas como autores de los delitos que se refieren a esta ley las personas físicas que tomaren parte en la ejecución del hecho, prestaren auxilio o ayuda anterior o posterior. Un acto sin el cual no se hubiera podido cometer, emitiera promesas anteriores a la perpetración o instigar en su realización o determinación. También se considera autor a quien, valiéndose de su superioridad jerárquica, determine que a uno de sus subordinados, mediante órdenes genéricas de contenido prohibidas por la ley. Gracias, Fernando. Bueno, y así continúa el artículo 10 de autoría de personas jurídicas. La responsabilidad de sus representantes, dice, y el artículo 10, la complicidad. El artículo 11, la complicidad. Y alguien que por favor me lea el capítulo 3, artículo 12, que es el capítulo 3, es el de las penas, que es el que más nos interesa, ¿verdad? Alguien que no haya participado. Jacqueline González, por favor. Claro. No sé si me escuchan, licenciada. Sí, Jacqueline. Ok, artículo 12 de las penas. Para los delitos señalados en esta ley, son penas principales para las personas físicas: A, de muerte; B, de prisión; C, multa; D, inhabilitación absoluto o especial; E, el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos utilizados para la comisión, a no ser que pertenezca a un tercero no responsable del hecho, o que haya mediado buena fe. F, expulsión del territorio nacional de extranjeros. G, pago de costas y gastos procesales. H, publicación de la sentencia condenatoria. Ya vieron que casi todos estos delitos que hemos venido estudiando siempre tienen que tener la publicidad, ¿verdad? O sea, que siempre hay que hacerlo saber a la población. Artículo 13, ¿alguien que no haya participado? Artículo 13. Las penas privativas en esta ley serán para las personas jurídicas de las siguientes: A, multa; B, cancelación de la personalidad jurídica; C, suspensión total o parcial de actividades; E, el comiso, pérdida o destrucción de objeto proveniente del delito de los instrumentos utilizados para su comisión; E, pago de costas y gastos procesales; F, publicación de la sentencia. Gracias. Algo importante que sería la conversión de la multa. Vamos a ver quién participa. Debbie. Debbie, por favor. No está en clase. Judith. Judith. Tampoco está en clase. Jennifer. Jennifer Boneso. El artículo 14, ¿verdad? Sí. Conversión de la multa. Los penados con la multa que no la hicieran efectiva en el término legal o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo entre 5 y 100 por día, según la naturaleza del hecho y el monto de la droga incautada. Cuando se hubiera impuesto también pena de prisión, la conversión comenzará al cumplirse aquella. Nadie podrá, sin embargo, cumplir más de 30 años de prisión. El condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa, deducida la parte correspondiente de la prisión sufrida. Si al concluir la pena de prisión el condenado hubiera observado buena conducta, el juez competente podrá otorgar la suspensión condicional de la pena de multa. La solicitud se tramitará en la vía de los incidentes. Eso subrayan. Eso les va a servir a ustedes bastante.
en la vía de los incidentes, ya vieron qué es lo que se va a tramitar. Miren, hay un tema importante, haciendo una pausa a lo que estamos estudiando. He notado que muchos tienen encendidas sus cámaras, pero que no están en clase. Se les ha bajado puntos, de una vez se los advierto, que los que yo llame y no contesten o participen, pues lamentablemente les tengo que bajar puntos, porque es una falta de respeto para mí, para ustedes, los que sí prestan atención, que llamemos a alguien a llamar, a leer, que ni siquiera es algo que les cuesta tanto y no participen. Entonces, el otro día también me quedé hasta el final de la hora para ver quiénes estaban y seguían, no se desconectaban. Quiere decir que se quedaron dormidos probablemente o solo se conectan por conectar, pero como somos ya estudiantes de derecho, futuros abogados, no podemos estar con esas actitudes tan infantiles de solo venir y conectarnos para ver qué habla la licenciada, a ver qué opinan los compañeros, a ver qué leen. No, esto es serio, o sea, es una preespecialización, pero que les va a contar a ustedes a la hora de cerrar la carrera, ¿verdad? Continuando entonces, vamos a ver. Hay también en la clasificación de esto de las drogas, hay distintas disciplinas científicas que han pretendido la clasificación, valga la redundancia, pero los avances tecnológicos en el conocimiento integral de las drogas hacen que las clasificaciones queden separadas al poco tiempo. Como ya leímos el artículo 2, ya sabemos qué son las drogas, ya vimos las penas, vamos a ver doctrinariamente su origen. El jurisconsulto Tomás Baudilio Navarro Bartres elabora una clasificación atendiendo su origen natural, que son producidas o extraídas de algunos vegetales. Las drogas que se obtienen por medio de procedimientos químicos a partir de sustancias naturales o sustancias elaboradas a partir de estas. Y drogas de origen sintético, que son obtenidas mediante procedimientos de síntesis. Narcóticos de origen natural. Entre las drogas de este tipo se encuentran las siguientes: el opio, la cocaína, el cannabis y sus derivados. Drogas obtenidas por procedimientos químicos a partir de sustancias naturales o de sustancias a partir de estas. Entre ellas se encuentran la morfina, la codeína, la heroína, la cocaína, la mescalina y la LSD, que estuvo muy de moda, creo que en los 90 también. Drogas de origen sintético. Estas drogas pueden ser obtenidas mediante procedimientos de síntesis que comprenden los depresores, los analgésicos poderosos, los barbitúricos y los tranquilizantes. Los estimulantes, que son las anfetaminas y metanfetaminas. Los alucinógenos, que es el LSD o el DTE o la NN, etcétera, ¿verdad? Para los efectos que produce, se refiere a los efectos que produce estas sustancias en la actividad mental. Es donde les digo por qué es peligroso consumir este tipo de drogas, porque es a nivel mental, psíquica, de los individuos consumidores, tomando en consideración los efectos principales y los efectos secundarios. La División de los Estupefacientes de las Naciones Unidas, en la publicación denominada Uso indebido de drogas, atendiendo a esos efectos que producen en las personas, se clasifican en depresores, estimulantes, alucinógenos, cannabis y sus productos. Entre los depresores se clasifica el opio, y los hipnóticos o somníferos. Bueno, continuemos entonces con la ley. Vamos a ver quién no ha participado. Karina, por favor, nómbreme a alguien de la lista. El 75. El que está en la lista, el número 75, por favor. Aquí creo que tengo la lista en la mano. Vamos a ver. Es que si no siempre participan los mismos, sí. Hay que darle la oportunidad a otros también. Yo creo que la lista, Karina no está ahí presente también.
Estamos ya con ganas de convivio, ¿va ustedes? Vamos a ver. No. Es diciembre, licenciada. Sí, no tengo la lista, se me borró por tener ese temporizador en mi celular. Pero Gabriela quiere participar. Bien, con gusto. Bueno, entonces le damos, Gabriela, como ya vimos algunas penas. Circunstancias especiales de la aplicación de la pena sería el artículo 20. Sí, ahorita inicio. Artículo 20. Cómplices. A los cómplices se les aplicará la pena señalada a los autores disminuirá en una tercera parte o no a criterio del juzgador. Esta disposición también comprende el autor de tentativa. ¿Sigo, Linda? Sí, por favor. Artículo 21. Agravantes especiales. Son agravantes especiales en relación con los delitos comprendidos en esta ley las siguientes. Inciso A, que el hecho afecte o pudiere afectar a menores de edad, mujeres embarazadas, enfermos mentales o a personas que padecen de disminución física. Inciso B, que el autor haya facilitado el uso o el consumo de drogas en establecimientos de enseñanza, centros de protección y de recreación de menores, unidades militares o centros de reclusión o penitenciados, o que el autor sea propietario o encargado de entidades sociales, culturales, recreativas, deportivas o de cualquier otra naturaleza. Inciso C, que el autor sea encargado de la prevención o persecución de los delitos establecidos en esta ley. Inciso D, que el autor sea funcionario o empleado público, utilice armas o ejerza profesión de las que se relacionen de un modo inmediato con la salud del pueblo. En los casos anteriores, la pena podrá aumentarse hasta en el doble del máximo de lo señalado al delito cometido. Gracias, Gabriela. Ya tengo la lista, gracias, Karina. El 75 sería Tatiana Alexandra Aspen Castro. ¿Está presente? ¿No está Tatiana? Clara Giré Aguirre Ache. Tampoco está Clara. Steven Emanuel Rivas Luarca. Tampoco. Abner Eduardo Chinchi. María Mercedes López. Sí, Carlos. Una duda, licenciada, disculpe, ¿hay una ley específica o es un convenio internacional el tema de la extradición para ese tipo de delitos del narcotráfico? Pues hay un convenio, pero sí lo creo que la ley lo contempla. Eso es lo que quería que fuéramos viendo más adelante. Pero, por ejemplo, ahorita íbamos a entrar a las medidas de seguridad, ¿verdad? Si quiere, Carlos, lea usted el artículo 23, por favor.
Licenciada, disculpe, solo para avisarle a los compañeros, porque hoy les puse ahí para evitar eso de que solo estén conectados y de ahí ya no, que les iba a mandar en el transcurso después de las 14:20 a las 15 horas, en cualquier momento la asistencia, y la Muy bien. habilitaré por unos 10 minutos. Entonces la voy a habilitar ahorita para si la pueden llenar de una vez. Vaya, está bien, gracias. Gracias, licenciada. Artículo 23, medidas de seguridad. Artículo 23, presupuestos. Se impondrán medidas de seguridad y corrección. A. Cuando concurran condiciones que imposibilitan la aplicación de una pena por causas de imputabilidad. Cuando la reiteración de los delitos a que se refiere esta ley hiciere, presumiere, fundamente la continuación de prácticas delictivas o la realización de actividades delictivas que pone en peligro a la sociedad y a los bienes jurídicamente tutelados por la presente ley. Gracias, Carlos. Para responder la pregunta de Carlos, alguien que me lea, por favor, el artículo 68. Alguien de los que no ha participado, por supuesto. Dani. Muy buenas tardes, licenciada. Fíjese que mi esposo se encuentra trabajando, pero yo estoy acá representándolo. No sé si no hay ningún problema que yo lea el artículo. Va a aprender usted por él y va a tener que ir usted al privado por él. Pero Sí, lo que pasa es que hoy yo estoy a trabajar, fíjese. Ya que usted está en representación. Estoy en representación. Lea usted, entonces tiene ahí la ley, Dani, disculpe. ¿Qué artículo? El 68, ¿verdad? Sí. Ok. Sería extradición y procedimiento para tramitarla. Ajá. Para los efectos de esta ley, en cuanto a la extraditación, ya sea activa o pasiva, se establecen las siguientes reglas. A. Prevalencia de los tratados o convenios internacionales. Habiendo tratados o convenios internacionales de extradición, esta será pedida y otorgada por la vía diplomática con arreglo al procedimiento establecido en dichos tratados o convenciones, y en su defecto o en lo que no estuviere regulado conforme a lo dispuesto en este artículo. B. A falta de tratados o convenios o convenciones, se procederá de acuerdo al principio de reciprocidad y a los usos y costumbres internacionales. C. La extraditación funcionará siempre que el país requiriente de igual tratamiento a la República de Guatemala en casos similares. D. Las pruebas producidas en el extranjero serán apreciadas de conformidad con las normas valorativas del país que la produjo, siempre que tales extremos sean demostrados mediante los procedimientos determinados por la ley del organismo judicial. En materia de prueba de la vigencia de leyes extranjeras y que el país productor de las mismas mantenga reciprocidad en igual sentido con la República de Guatemala. Cuando un país extranjero solicitare la extradición de un imputado que se encuentre en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia calificará la solicitud y si la encontrare arreglada a derecho, designará al juez que debe tramitarla, el que necesariamente será uno de los jueces de primera instancia de sentencia del Departamento de Guatemala. El trámite será en la vía de los incidentes y la resolución de fondo que se dicte. Deberá consultarse al Tribunal Superior Jurisdiccional. En todo caso, dicha resolución será apelable. F. Si una persona fuere reclamada por más de un estado al mismo tiempo, será atendida con preferencia la solicitud de extradición del estado en cuyo territorio se hubiere cometido el delito más gravemente sancionado. Y habiendo dos o más delitos de igual gravedad aparente, la del que le hubiera reclamado primero. Si un sindicado fuere solicitado por un mismo hecho delictivo por varios estados, la extradición concederá al país donde el delito se hubiere cometido. G. Cuando la extradición hubiera sido declarada procedente y el estado requirente no dispone de la persona reclamada dentro de los 30 días, después de haber quedado a su disposición, la misma será puesta en inmediata libertad, al día siguiente de transcurrido el término indicado, sin que se pueda pedir nuevamente la extradición del imputado por el mismo hecho delictivo. H.
firme el fallo, el expediente se comunicará al organismo ejecutivo por conducto de la presidencia del organismo judicial. Si en este se designa la extradición, el ejecutivo no puede concederla. Si por el contrario se resuelve que si procede la entrega de la persona reclamada, el ejecutivo tiene la facultad para ceñirse o no a lo resuelto por los tribunales de justicia. En todo caso, las diligencias y demás antecedentes se devolverán al tribunal de origen para que sean archivadas o, en su caso, se continúe con el proceso en Guatemala. Y si se denegara la extradición, porque así lo resolvieron los tribunales de justicia o porque el Ejecutivo así lo dispuso, Guatemala queda en la obligación de procesar a la persona no extraditada y además entregarle al Estado solicitante copia certificada de la sentencia. El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados en esta ley. Y quedamos ahí claros cómo está lo del tema de la extradición, ¿verdad? Sí es por tratados y convenios y está regulado en esta ley de contra el narcotráfico, ¿verdad? Bueno, fíjense que la felicito. ¿Cuál es su nombre, esposa de Dani Daniel? Cintia Corado. Está también estudia Derecho, Cintia. Yo auditoría. Van a ser buena pareja entonces, porque un abogado y una auditora y trabajan en equipo. Ahí le pasa la clase hoy a Dani. A mí me gusta Derecho. Bueno, cuando sea auditora va a tener la posibilidad, tal vez después de estudiar. Muchos abogados son abogados y auditores al mismo tiempo porque va muy entrelazada la carrera, ¿verdad? Lica, bueno. El problema es que si comete un delito lo va a representar. Porque los delitos personales no va a poder. Pero qué alegre que por lo menos él que por lo menos se preocupe y ponga ya a su representante a escuchar la clase para que le diga de qué se trató, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que él me dice que mejor anote todo lo que usted pide, porque como él en el trabajo sí se le dificulta mucho, son muy estrictos en ese sentido, entonces él me pide que yo le anote. Sí, gracias. Bueno, con esto de la extradición vemos que nuestros compatriotas que se caen en este delito de narcotráfico, pues son extraditadas la mayoría de personas pues a Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos la ley les da la oportunidad de declararse culpables o inocentes. Cuando se declaran inocentes, pues prácticamente tienen ahí como cadena perpetua para quedarse en los Estados Unidos, pero si se declaran inocentes, creo que, si se declaran culpables, pero colaboran, es cuando les hacen esa rebaja que solo duran como 5 años y luego ya regresan a Guatemala o no sé qué harán los pobres si se van a otro país o qué, ¿verdad? Pero así funciona. La mayoría de personas que han cometido este delito pues son para Estados Unidos, porque al final de cuentas todos van a caer ahí, toda la droga que pasa pues va para Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a leer solo ya un par más de artículos para que nos quede bien clara esta ley. Y mañana quiero decirles que vamos a ver la ley, para terminar con estas que están entrelazadas, ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Esa es la que vamos a ver mañana, para que la lean un poquito hoy en la noche si pueden o mañana tempranito, ¿verdad? Fíjense que ya aquí en los artículos finales, lo que hablábamos ayer con varios de ustedes, la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Entonces, dice el artículo 70 que sí se crea la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, adscrita, como bien leía ayer Fernando, a la Vicepresidencia de la República, con plena capacidad para percibir recursos a cualquier título y realizar todos los actos que aseguren el cumplimiento de sus fines. Su competencia dice que la comisión estudiará y decidirá las políticas nacionales para la prevención y tratamiento de las adicciones, así como la prevención de las acciones ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas en todas sus formas y actividades conexas. Entonces aquí están las atribuciones y alguien que me lea el artículo 33, cómo está integrado. Alguien que no haya participado, por favor. ¿Lo leo yo, licenciada? ¿Quién habla?
A Milsa. Hacia Milsa, por favor. 33, ¿verdad? Sí, 73. Ah, 73, perdón. Integración de la comisión. Ajá. La Comisión contra Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas se integra de la siguiente forma. El vicepresidente de la República, quien lo presidirá, el ministro de Gobernación actuará como vicepresidente de la comisión, el ministro de la Defensa Nacional, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el ministro de Educación, el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, el jefe del Ministerio Público, y luego dice, los ministros podrán delegar sus representaciones únicamente en los viceministros. El jefe del Ministerio Público podrá delegar su representación únicamente en el jefe de la sección de Fiscalía. O sea que si hay esto, la verdad no sé, me imagino que hacen mesas y planifican y todo, pero como que no hay mucha difusión del trabajo que hacen, porque la comisión pues es para combatir que este delito, ¿verdad? O que las personas que entiendo yo por lo que dice acá, que estén envueltas en drogadicción, ¿verdad? Porque si definitivamente está el Ministerio de Salud, quiere decir que tendrían que ver eso, ¿verdad? Pero como revisamos ayer varios compañeros, en salud realmente, se los digo por experiencia, casi no atienden personas con estos problemas. Y pues si las atienden, pues no sé, tienen una sobredosis, me imagino yo, la sacan de eso, pero no le dan seguimiento para que salga de esta adicción, que sería lo correcto, ¿verdad? Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí hoy, compañeros, para que ustedes puedan también leer la ley que vamos a tener a bien estudiar mañana. ¿Alguien tiene una duda, una opinión o algo de esta ley? Para que así finalicemos con esta ley, porque esta es la única que nos ha llevado 2 días. Creo que la otra que nos va a llevar 2 días van a ser las de violencia, que hay bastante hay que estudiar, ¿verdad? Si no, hasta aquí llegaríamos y no sé si a todos tienen su link de asistencia. ¿Ya lo llenaron? Sí, licenciada. ¿Verdad? Ya lo llenaron. Bueno, ¿y se acuerdan de ir elaborando su glosario? José Gabriel Reyes, ¿quiere hablar? Sí, licenciada, muy buena tarde, gusto saludarla por este medio. Igualmente. Fíjese, licenciada, que yo quería solicitarle un gran favor. Ver si hay alguna posibilidad de que usted entre el día de hoy o el día de mañana nos pudiera compartir las diapositivas que nos prometió, se podría decir así, ya que como el día viernes, pues según programa tendríamos lo que es el parcial. Entonces, para poder tener material para poder estudiar, licenciada. Karina, es el viernes el parcial. Miren ustedes, es que con tanto chance a mí se me va la programación de las manos. No lo había contemplado. Karina, no sé si está ahí para que nos toca parcial. El viernes. Le voy a verificar bien la fecha ahorita y Miren, el examen vendría nada más de estas leyes. Dije yo ahí al que le escribí un WhatsApp, ahí está la información. Vamos a ver si estaríamos el día viernes. Bueno, si fuera el día viernes, hoy trataría de enviarles todo, porque si no, pues lo podríamos hacer lunes, no quiere decir que necesariamente lo hagamos viernes. ¿Qué más? Fecha del programa es fecha de exámenes parciales, viernes 15 de diciembre del 2023 en el horario específico. Va. Mejor el lunes, Lita. Yo creo que no habría ningún problema que sea lunes para que ustedes tengan el fin de semana para estudiar. No está tan difícil, pero yo preferiría hacerlo el día lunes. Y el día viernes podríamos mandar un formulario con repaso para que ustedes se hagan una idea de cómo va a venir. ¿Verdad? Sí, Linda, así sería mejor.
Va, entonces quedamos así. Me dio un gusto verlos el día de hoy. Lamentablemente siempre hay gente que no participa o si está que no prende la cámara, pero ya saben, sí están bajando puntos por eso. Después no se vayan a sorprender, ¿verdad? Bueno, hasta aquí llegamos. Debbie. Debbie tiene la mano levantada. Yo me disculpo porque no podía responder en el momento que usted me llamó porque tenía mi jefe aquí, entonces no puedo. Dios. Pero sí Le voy a quitar ese tachón solo porque se excusó ahorita pero sí, por favor, estar atentos. Yo los entiendo, ahorita estamos en línea. Primero Dios, cuando ya estemos físicamente, no va a estar ni la esposa, ni el jefe, ni el hermano, ni nadie por ustedes conectados, y van a tener que estar en clase, ¿verdad? Feliz tarde. Una consulta, yo quisiera saber si usted me llamó a mí. Es que fíjese que hubo, no sé qué, tuve problemas con mi internet, pero no estaba bien. No, Kenia, no la llamé, creo yo. Ah, bueno, muchas gracias. Judith quería hablar. Judith también la llamé. Sí, licenciada, buenas tardes. Fíjese que yo sí escuché que me llamó, pero yo trabajo en una tienda y cabal tenía un cliente, entonces no le pude responder en el momento. Pero sí, siempre he estado en su clase, solo por hoy que cabalmente me llamó y no le pude responder, licenciada, disculpe. Vaya. Mañana tal vez sí participan las que no participaron hoy, que sería Debbie y Judith, serían las primeras en participar, ya sea en opinión o en lectura. ¿Verdad? Vaya, está bien, licenciada. Vaya, quedamos así, pues un fuerte abrazo, Dios me los bendiga. Voy a salirme. Por Gracias, favor. Licta. Buenas tardes. Sí, ¿quién me quiere hablar? Yo, Jorge. Sí, Jorge. Es que ayer no escuché que me haya mencionado en el listado. Y esa era mi duda. Mande al chat su nombre completo y carnet para que lo verifiquemos si está en el listado. ¿Por acá o por...? No, al chat donde están todos. ¿Usted está en el chat? Sí, pero ahí solo pueden escribir los administradores. Karina, deme su número de carnet, por favor. 2021. Ligda, lo que le decía, que ayer yo ya no pude contestarle a los compañeros porque surgió un imprevisto con mi vehículo. Entonces, te lo juro que ayer solo por la clase fue que yo vi cómo le hice para venir, pero yo andaba en plena corredera porque mi carro se me quedó por ahí tirado y de ahí cuando terminó la clase fui a traerlo. Entonces, por eso ya no pude responderles a algunas personas que me escribieron, pero pues ya yo ahorita, de hecho, terminando la clase, les respondo. Por favor, entonces, Jorge, 2021 me decía. 03665. 03665. Va, lo vamos a verificar y yo lo voy a ver en la lista y Karina le dice si está o no. Ah, bueno, gracias, Lica. Bueno. Por favor, ¿quién me quería hablar? Johanna y Vivian. Licenciada, disculpe, fíjese que yo no logré llenar la asistencia porque no sé si se me sacó la llamada, pero no sé si en ese momento fue que mandaron la asistencia. Johanna. Ah, bueno. Sí, entonces mañana la tercera en participar es Johanna. Ok. Gracias. Vivian. No se le escucha a Vivian. No le escucho, Vivian. No, lamentablemente no tiene audio, Vivian. Casualidad, ¿no estás grabando pantalla? Tal vez si estás grabando pantalla, por esa razón no te permite que se escuche el audio más que lo que está en el teléfono. Bueno, si no, mañana Vivian compone usted esa situación de su audio y escuchamos qué era lo que nos quería decir hoy, ¿verdad? Bueno, creo que hasta aquí llegamos. ¿Ya nadie más quiere alguna participación o algo? Vivian dice, ok, Licta. Gracias. Bueno, feliz tarde a todos. Entonces nos vemos el día de mañana. Compañeros, que tengan muy buena tarde. Buena tarde.